En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, que confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por el medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otra parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para matarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Licaonía y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas, nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte de pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que hizo Pablo, que había hecho, la gente comenzó a gritar en idioma licaonía: los ísonas han tomado forma humana, han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas, y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les hemos anunciado es que dejen estas cosas sin valor y vuelvan a Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no han dejado de dar testimonio de sí mismos, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y extracciones fructíferas, proporcionándole comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud le ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos. Quisieron cambiar de parecer a la multitud y apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a preservar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el cielo, no, en el reino de Dios, les decía, en cada iglesia. Nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien había creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Pergue, bajaron a Atalia. De Atalia navegaron a Antioquía, donde se le había encomendado la gracia de Dios para la obra que ya había realizado. Cuando llegaron, reunieron la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Y vamos a invitar ahora a Harold para que pueda animarnos otra vez del Señor. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, por poder estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes una nueva mañana.
Estamos hablando sobre el libro de Hechos y debo reconocerles que Hechos es mi libro favorito. Es mi libro favorito de la Biblia porque digamos que yo conocí al Señor de una manera un poco milagrosa, un poco distinta a lo que quizás la mayoría están acostumbrados de cómo se acercaron al Señor. Tenía 16 años, ateo. Llego a una iglesia anglicana forzado por un amigo que después de insistir como un año acepto su invitación a un culto de Semana Santa. Escucho la predicación, me llama la atención ese tal Jesús, ese tal Dios, y digo, ok, si es que existe un Dios, si es que realmente existe Jesús, ok, entra a mi corazón, cambia mi vida. Estaba pasando por un periodo de depresión, y al día siguiente despierto sin depresión, con ganas de vivir y cuestionándome quién es este Dios. Y uno de los primeros libros que leo fue el Evangelio de Marcos y después también el libro de Hechos, y siempre me llamó la atención de cómo este Dios, que para mí era desconocido, obraba de una manera poderosa. Y eso es lo que estamos viendo en esta serie. Estamos viendo al Espíritu trabajar. Ya estamos en el capítulo 14 y la invitación es que podamos poner nuestros ojos en las Escrituras y ver al Espíritu de Dios trabajar. No olvidemos, estamos en el libro de Hechos y estamos hoy día viendo el capítulo 14. Y es interesante ver el viaje que se ve en Hechos, partiendo desde el capítulo 1, cuando el mismo Señor Jesucristo nos entrega una promesa que es bastante potente y bastante interesante, que aparece en Hechos 1:8. Y Jesús mismo nos dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. La palabra que se ocupa ahí es la misma palabra que se ocupa para dinamita. O sea, imagínate ese poder que cuando explota produce una onda expansiva. Y es lo que Jesús nos está diciendo acá, que cuando venga el Espíritu Santo vamos a recibir ese poder y vamos a ser testigos tanto en Jerusalén, que es donde detona esta explosión, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y el libro de Hechos nos habla de eso, de cómo el Evangelio, cómo el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de los creyentes y hay una onda expansiva que parte en Jerusalén y llega hasta lo último de la tierra. Les invito a que puedan mantener sus micrófonos en silencio. Veo que hay un micrófono por ahí que está abierto. Y también los invito a que abran Hechos 14 y por supuesto me vayan acompañando con sus Biblias desde la casa, viendo cómo ya el Evangelio está llegando hasta los confines de la tierra. Ya estamos en la parte donde el poder de Dios a través del Espíritu Santo permite que el Evangelio se expanda más allá de la iglesia de Jerusalén y está llegando a los confines de la tierra. Eso es hermoso. El libro de los Hechos nos muestra de la siguiente forma se organiza. Vemos la iglesia en Jerusalén con los apóstoles y los primeros creyentes, los primeros 8 capítulos. Después se expanden a la región del norte de Judea y Samaria desde el 8 al 12, pero la semana pasada con Alex comenzamos a ver cómo este evangelio está llegando a los confines de la tierra y está llegando a otras culturas. En este caso estamos viendo los griegos, como regiones que fueron conquistadas por los griegos y ahora pertenecen al Imperio Romano, con costumbres completamente distintas a los judíos, están escuchando hablar de Jesucristo. A los que les gusta un poco la geografía, aquí les traje un pequeño mapita, no sé si lo alcanzan a ver bien. Acá en esa estrella roja está Jerusalén. Este círculo verde que puse es Judea y Samaria. Y después Pablo comienza su primer viaje misionero en el capítulo 13, lo que nos contaba Alex Córdoba la semana pasada. Y llegamos a esta zona donde está el rectángulo azul, que es donde se está moviendo Pablo y Bernabé predicando el Evangelio. Se ve chiquitita la zona, pero créeme que entre los pueblitos que aparecen ahí son distancias de como 100 kilómetros. En ese tiempo no existían buses, no existían aviones, así que eran viajes bastante largos que tenían que recorrer nuestros hermanos para poder predicar el Evangelio. Y como nos hemos dado cuenta, también tienen que enfrentar muchas situaciones complejas. Por lo tanto, verdaderamente vemos que no hay excusas para no poder anunciar a Jesús. Y el sermón de hoy justamente se llama Sin excusas, con una palabra poderosa, un capítulo potente donde lamentablemente si nos comparamos nos vamos a sentir pésimos porque la valentía y la decisión que tenían los primeros creyentes en eso
creo que es muy distinta a las que tenemos nosotros hoy día, y debo reconocer que en cierta forma me siento un poco avergonzado incluso de estar predicando delante de ustedes, viendo la convicción que tenían nuestros hermanos en el libro de Hechos. Pero no lo veamos como un ataque, sino todo lo contrario, como una invitación del Señor a ser fortalecidos y a ser desafiados. Así que los invito a que podamos orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en tu infinito amor y misericordia has permitido que esta onda expansiva de tu poder por medio del Espíritu Santo llegue hasta Chile, y no solo hasta Chile, sino que hasta los confines de la tierra, aquí en Magallanes, una de las regiones más australes de todo el planeta, Señor. Y gracias porque desde acá podemos reconocer que tú, Jesús, eres el Señor, tú eres Dios y nuestras vidas te pertenecen. Oramos para que tú nos guíes esta mañana y podamos ser desafiados a no tener excusas para anunciar tu evangelio y expandirlo también por todo el mundo como lo estaban haciendo los apóstoles en aquella época. Oramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y les voy a pedir que me acompañen en los primeros 8 versículos y vamos a hablar sobre que no hay excusas, sin excusas ante la religión oficial. Y fíjate cómo parte el capítulo 14. Dice que en Iconio, Pablo y Bernabé entraron a una sinagoga. Esto era muy común en el libro de Hechos, que los apóstoles, incluso el mismo Jesús, predicaba en el templo de Jerusalén. Después, cuando iban a otras ciudades, predicaban en la sinagoga. Los apóstoles siempre fueron en sinagogas, entrando como judíos para predicar a los judíos. Si bien ahora entraron a regiones que son extranjeras, regiones de cultura griega, obviamente bajo el control del Imperio Romano, ellos siguen entrando a las sinagogas como judíos para poder hablar sobre la palabra de Dios. Si se acuerdan de lo que pasó en el capítulo 13, ellos podían llegar y exponer sobre la palabra de Dios en estos lugares. Y ellos están ahora en una sinagoga en Iconio, que hoy día es la ciudad de Konya, que es Turquía, para que te imagines. Todos estos capítulos que estamos viendo es en Turquía, ¿ya? Así que habían grupos de judíos que salieron de Israel y ellos, Pablo y Bernabé, fueron a estas sinagogas donde estaban ellos y comenzaron a hablarles del Señor. Y es hermoso porque vemos que una gran multitud creyó en el Evangelio. Dice que hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Fíjate, no solamente judíos, sino que también creyeron griegos a la predicación de Pablo y Bernabé. Personas creyeron en Jesús y parte con esa buena noticia. Lamentablemente, el versículo 2 automáticamente nos entrega una versión un poco más pesimista. Dice que los judíos incrédulos incitaron, palabra famosa hoy día, incitaron a los gentiles, que aquí no son los gentiles, todos aquellos que no son judíos, o sea, los judíos incitando a los no judíos, y amargaron el ánimo contra los hermanos. Una situación compleja. Me recuerdo mucho las palabras de Jesús al comienzo del Evangelio de San Juan, cuando Juan dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y acá estamos viendo que sí, en este momento hay algunos judíos que están creyendo en el Señor, se están convirtiendo en discípulos, pero también hay una cantidad grande de judíos en aquel lugar que están en contra del Evangelio y violentamente reaccionan en contra del Evangelio. Es interesante ver cómo la Biblia nos va mostrando que los principales opositores al Evangelio han sido los judíos. Vivimos en una cultura evangélica en Latinoamérica, desconozco si en otros lugares del mundo es así, donde existe una alta admiración y casi pseudo-idolatría hacia el judaísmo. Es fácil entrar a templos evangélicos donde hay muchas señales relacionadas con Israel y se ven a los judíos en un sentido muy romántico. Pero si somos objetivos y respetuosos en cuanto a lo que la Biblia nos está hablando, tenemos que ver que los judíos fueron sumamente agresivos con Jesús, y sabemos que fueron los autores intelectuales de su muerte, pero después también con la iglesia. Los judíos fueron los principales opositores de la iglesia. Pero podemos ver con claridad también en la Escritura que eso no pudo impedir en absoluto el avance del Evangelio en aquellos lugares. Fíjate,
Si me estás acompañando con el texto, los judíos querían matar a Pablo. Si bien, a pesar de esta oposición, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo. No estuvieron un par de días, sino que estuvieron bastante tiempo, y dice que valientemente hablaron en el nombre del Señor. Ya eso nos pone en un contexto donde decimos, ¿somos nosotros como cristianos hoy en día, en el año 2021, valientes para hablar del Señor? Creo que es algo que nos cuesta. Pero había un respaldo de Dios también. Dice que Dios estaba respaldando esto con señales y prodigios por parte de los apóstoles. Y sabemos que los milagros que se muestran en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que son muy frecuentes, son una pequeña muestra, como un tráiler de una película, una pequeña muestra de lo que va a ser nuestra vida futura cuando estemos con el Señor en el cielo. Esas sanidades, esos milagros temporales que hemos visto a través de la Biblia, son nada más que una pequeña muestra del futuro que nos espera en Cristo. Sanidad absoluta a todas nuestras enfermedades, vida eterna junto a nuestro Creador. Y Dios permitía que estas señales se manifestaran en la iglesia para que pudiera ser validado este mensaje y la gente pudiera abrir los ojos y entender que esto no era un discurso más, esto no era una moda más, esto no era adoctrinamiento, sino que era el reino de Dios estableciéndose en la tierra por medio de Jesucristo resucitado. Ahora, lo que sigue a continuación es bastante triste porque Pablo y Bernabé se dan cuenta que estos líderes judíos mueven también a estos griegos y preparan un ataque hacia ellos y van a ser lapidados. Por tanto, ellos tienen que salir de la ciudad. Y qué triste ver cómo aquel pueblo en que Jesús vino produce un rechazo tan grande. Son los mismos judíos, aquellos que sí conocían las escrituras, aquellos que sí conocían los profetas, aquellos que tenían una comprensión supuestamente perfecta de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y deberían haber visto con mucha claridad que Jesús es el cumplimiento a todas esas promesas. Pero sin embargo vemos lo contrario. Vemos personas que no tienen amor hacia el prójimo, que son sumamente violentos al punto de querer lapidar, querer matar a Pablo y a Bernabé por hablar de este Jesús. Pero el mundo es así. Nosotros acá en la Iglesia St. James tenemos una tradición anglicana. Si te pones a estudiar cómo llegaste a escuchar el Evangelio y cómo llegaste a creer, probablemente seguimos la línea de mensajeros y vamos a llegar a misioneros británicos. Nosotros recibimos acá en Chile esta herencia anglicana de misioneros británicos. Y es admirable cómo ellos desarrollaron su ministerio acá en Chile, como literalmente de la nada Dios construyó todo acá en Chile. Pero, si miramos hacia Inglaterra, nos damos cuenta que es una cultura que está rechazando muy fuerte hace muchos años el Evangelio de Jesucristo. ¿Te imaginas tú predicando hoy día en países, por ejemplo, como Inglaterra, como Alemania o otros países de Europa, donde prácticamente está prohibido, en algunos estados en Estados Unidos incluso? Es algo muy similar a lo que está viviendo Pablo y Bernabé, pero de una manera mucho más agresiva. Ellos están yendo donde estos judíos para que reconozcan a Jesús, pero estos judíos están haciendo una oposición tan grande que no están permitiendo que Pablo y Bernabé puedan tampoco predicar a las otras naciones. Pero la misión de ellos y el respaldo de Dios es tan grande que podemos ver que sí, muchos judíos y gentiles creyeron en el Evangelio del Señor. Sin excusas ante la religión oficial. Ellos no temían a lo que la religión oficial podía decir contra ellos, sabiendo los estragos que ésta produce. Esta especie de, no sé, de fuerza humana que al final se olvida de Dios, se vuelve en una estructura completamente cerrada, completamente agresiva, que toma un poder que no lo usa necesariamente para construir, que produce estragos en las personas, que produce persecución en personas como nuestros hermanos. Y esto nos ayuda a entender una cosa sumamente importante. La religión no nos trae salvación.
La religión no es lo mismo que una relación. Sabemos por el Evangelio, por lo que escuchamos domingo a domingo, por lo que nos presenta cada uno de los versículos de la Biblia, es que Dios nos está invitando a una relación personal con Él. Pero vemos también de manera muy explícita que esta religión, que este ritualismo inventado por los hombres, saca a Dios del esquema y se vuelve algo completamente estructurado que nos aleja de esta relación con Dios. Y lamentablemente es lo que se muestra hacia afuera. Es muy fácil conversar con amigos tuyos, con personas cercanas que tú quieres y estimas, familiares incluso, que tienen un rechazo completo a la iglesia. Y esto es producido porque la iglesia, como organización religiosa, se ha encargado de no enseñar y no presentar a Jesús, sino su moralidad, sus costumbres, sus ritos, alejando completamente a las personas de la posibilidad de escuchar este mensaje de salvación que Pablo y Bernabé sí están dando a conocer, exponiendo incluso su vida. Por lo tanto, la pregunta que me tengo que hacer hoy: ¿soy una persona religiosa? ¿Me siento orgulloso de ser una persona religiosa? ¿Estoy cómodo siendo una persona religiosa? O incluso una pregunta más profunda: ¿estás seguro que eres salvo? ¿Y por qué? Si te preguntara, ¿eres salvo? ¿Qué responderías? Te quiero invitar a ver el versículo 8. Con esto pasamos a nuestro segundo punto. Sin excusas ante las religiones extranjeras. Ahora Lucas, en este libro de los Hechos, nos está mostrando cómo directamente Pablo y Bernabé se exponen a una cultura que ahora es completamente distinta. Ahora están en Listra, que es otra ciudad donde al parecer no habían judíos o no se muestran judíos, sino que directamente chocan con la cultura del lugar y se exponen a una religión completamente distinta, que no es monoteísta, sino que es la religión griega, que tiene muchos dioses y sin duda la conocemos porque por lo básico nos enseñaron eso en el colegio y nos acordamos de algunas cosas. Y esto nos muestra de un principio que la salvación es por la fe. Fíjate, los judíos sabían de la existencia de Dios, conocían la escritura, pero fíjate esta ciudad pagana cómo reacciona ante la predicación de Pablo y Bernabé. Y vemos nuevamente un milagro que me recuerda mucho a lo que hizo Pedro en el templo de Jerusalén, en la puerta de la Hermosa. Dice que vio una persona que estaba ahí, dice que de nacimiento era lisiado y no podía mover sus piernas. Y Pablo vio que el hombre tenía fe. Y le dijo a voz fuerte: ponte de pie y enderézate. Y el hombre dio un salto y comenzó a caminar. Si contrastamos con lo que pasó en el templo, en la puerta de la Hermosa, en el Hechos 3, dice que cuando Pedro le dice levántate y anda, este hombre saltó y comenzó a alabar a Dios. Pero ahora acá en el capítulo 14, en una región pagana, este hombre no tiene noción de la existencia del Dios que está predicando Pablo y Bernabé, así que acá dice que simplemente comenzó a caminar. Hay un contraste, aquí la cosa es distinto el panorama a como lo que pasó en Hechos 3. Y de hecho la reacción es completamente distinta. En Hechos 3, ese milagro permitió que cientos de personas se reunieran alrededor y que Pedro pudiera predicar de Jesucristo, y mucha gente se dieran cuenta que por culpa de ellos Jesucristo había sido crucificado, se arrepintieron y se unieron a la iglesia. Acá fíjate lo que pasa. Es como tragicómico si lo vemos en ese sentido, porque la gente del lugar pensó que estos eran los dioses griegos. Sí, a lo que estamos cerca de los 30 dirían, oh, los caballeros del zodiaco. No. Pensaron que eran dioses griegos y quisieron rendirle adoración a ellos, quisieron traerle sacrificio. Vino un sacerdote de Zeus con un toro, imagínate entrando con un toro: mira, traigo un toro, va a hacer un sacrificio porque tú eres Dios. Y esto responde a una leyenda que había en Listra, que decía que en algún tiempo Zeus y Mercurio, que acá en la Biblia dice que es Hermes, que es lo mismo,
descendieron a Listra, estos dioses griegos, y nadie los reconoció, excepto una persona. Y como esa persona lo reconoció, la leyenda dice que su casa se convirtió en un templo con unas columnas gigantes y techos de marfil, y la ira de estos dioses destruyó toda la ciudad. Entonces, al ver que llegan dos hombres haciendo milagros, claramente no tomaron atención al mensaje que estaban diciendo, dijeron, ok, la leyenda se está haciendo verdad, estos son los dioses griegos que vienen a nosotros, así que comenzaron un verdadero festival de idolatría con Pablo y Bernabé, y la cosa aquí se pone compleja. Mira, acompáñame en los versículos 11. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Y el versículo 14 dice, al enterarse de esto, los apóstoles, Bernabé y Pablo, se rasgaron las vestiduras. Qué angustia más grande, esto no estaba funcionando. Ahí está, el versículo. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Y Pablo trata de predicar y hacerlos entender que ellos no son dioses, sino que ellos vienen en nombre de Dios. Ahora en septiembre, cuando recién partimos los desafíos de la Biblia, Álvaro nos invitó a leer un primer libro, no sé si se acuerdan, fue Jonás. Y Jonás, cuando va en el barco y tiene que presentarse a estos marineros que eran de regiones extranjeras, de países extranjeros, naciones extranjeras, Jonás, cuando habla de Dios, lo describe de una manera bastante peculiar, que es la forma que yo veo que los apóstoles también comienzan a hablar de Dios, porque es un Dios que es completamente desconocido en estos lugares. Y en teología se conoce eso como una revelación general. ¿Qué es lo que es la revelación general? Es en el fondo darnos cuenta que en cada rincón de la creación podemos ver a Dios, como lo especifica el Salmo 19.1. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Es cosa ver la historia de los primeros científicos. Algunos se inspiraron en la Biblia para llegar a sus investigaciones. O incluso ellos, viendo la creación, se fascinaban y comenzaron a estudiar más. De hecho, hay unos libros que cuentan que Cristóbal Colón estaba sentado a la orilla de la playa y se acuerda de un versículo de Isaías donde dice que Dios tiene el mundo, dice que la pelota del mundo en el hueco de su mano, y él se acuerda de eso, que ve que el mundo era redondo y se dio cuenta que cuando estaba en la playa los barcos no salían así, sino que era todo más curvo. Él dijo, wow, si la Biblia dice que el mundo es redondo, el mundo tiene que ser redondo, no es plano. Eso dicen historiadores, no sé si es cierto, pero efectivamente muchas personas se han dado cuenta que tiene que haber un Dios al ver tanta perfección, y nosotros mismos como creyentes sabemos que es imposible que esto haya sido una obra del azar, porque hay mucha perfección en la creación. Y Pablo y Bernabé, ante esto, comienzan a predicar hablando de esta revelación general. Dice, somos hombres mortales iguales que ustedes. Las nuevas buenas que anunciamos son para que ustedes se puedan volver a este Dios viviente. Y fíjate lo que está en verde ahí, dice, este Dios viviente, ¿cuál es este Dios viviente? Es el que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio, revelación general de nuevo, de sí mismo haciendo el bien, dándoles la lluvia del cielo, las estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Lamentablemente, no fue suficiente. Ellos estaban comenzando recién a presentarles a este Dios para pues poderle decir que este Dios se hizo hombre y habitó y era Jesús. Pero definitivamente podemos ver en los siguientes versículos que no pudieron hacer esta predicación. Yo les hablaba de Jonás en un principio. Él, cuando se presentó ante los marinos antes que lo arrojaran al mar y lo devorara este gran pez, él se presentó de la siguiente forma. Cuando le preguntaron, ¿quién eres? Y él dijo, soy hebreo y temo al Señor. ¿Y cuál es este Señor? Dice que es el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme.
en medio de una tormenta en un barco, cuando el mar se azotaba con furia, él dice, yo temo al Señor, que hizo este mar que ahora nos está asolando, hablando de una revelación general, que la gente se pueda dar cuenta al ver a su alrededor, que todo habla de un creador. Y ese creador sí nos está invitando a tener una relación personal con él. Volviendo a Hechos 14. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud le ofreciera sacrificio. Lamentablemente aquí en Listra, ellos no pudieron predicar con gran libertad. La gente se quedó con su conocimiento cultural de la religión extranjera predominante y omitieron completamente lo que decían y se mostraron como si fueran estos grandes dioses, Zeus y Hermes. Imagínate, los milagros esta vez no pudieron guiar a la gente a Dios. La gente no pudo creer porque no pudo escuchar el Evangelio. Pablo y Bernabé esta vez no pudieron anunciar, sino que todo lo contrario. La gente se dejó guiar por sus emociones y aún peor, fíjate lo que pasa en el versículo 19. La guinda de la torta. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Pedro y Pablo fueron usados por Dios, Dios se manifestó con un milagro incluso, pero la gente no escuchó a Pablo y Bernabé, le trajeron sacrificios como dioses, pero llegan un par de judíos y sí escuchan a los judíos y encima estos judíos hacen cambiar la mente de la gente del lugar y dice que, fíjate, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. En aquellos tiempos, afuera de la ciudad, dejaban a aquellos mendigos, a aquellos que tenían lepra, a la gente rechazada, o estos extranjeros que no tenían ningún valor, los sacaron afuera, porque afuera estaban los muertos, afuera estaban los enfermos. Así que literalmente como un bulto lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo apedrearon. No sé si tomamos el peso de este versículo. Después que le trajeron sacrificios, guirnaldas. Ahora lo apedrean al punto de que Pablo parece que estuviera muerto y rendido en el piso. Esta es la realidad a lo que nuestros padres de la fe cristiana fueron expuestos. Y no solamente en la Biblia, hoy día en otros lugares del mundo los cristianos están sufriendo de la misma manera. ¿Estamos dispuestos a vivir esto por la causa de Cristo? Me llama la atención las palabras que ocupa Lucas para referirse a este versículo. Dice, hicieron cambiar de parecer a la multitud. Pero cuando habla de los apóstoles, cuando habla de Pablo y Bernabé, dice que el fruto de su predicación hicieron que muchos creyeran. Acá no está diciendo que creyeran. Acá dice que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Y esto es súper importante porque la predicación del Evangelio, mis queridos hermanos, no es como cuando te llaman por teléfono para ofrecerte un plan nuevo de celular, que te cambies de AFP, que te cambies de ISAPRE, donde te persuaden. Esto es completamente distinto. La predicación del Evangelio es para que tú creas y tengas vida eterna. Es importante que Lucas ocupe estas palabras dentro del contexto que estamos viendo. Pablo y Bernabé están llegando a regiones griegas, de allá vienen estos famosos filósofos. Eran personas que tenían una cultura distinta, eran más curiosos en muchas cosas. Y no tengo duda de que cuando los primeros cristianos leyeron esto, algunos de ellos estaban influenciados por esta cultura griega, sin ir más lejos. Estos son los lugares donde vivía Timoteo. De esta región sale Timoteo, que sí, era judío de origen y de nacimiento, pero creció toda su vida en estas regiones paganas. Y esto me hace recordar la época del colegio cuando nos enseñaban de Aristóteles. Y nos hablaban de la comunicación. Aristóteles fue una de las primeras personas en establecer una teoría de la comunicación.
y él decía que el fin principal de la comunicación es persuadir al interlocutor. Y eso lo vemos en las campañas políticas, eso lo vemos en el llame ya de los programas de televisión los sábados por la mañana, eso lo vemos en los call centers que constantemente nos están llamando por teléfono, están tratando de persuadirnos de una ideología, de algún producto, de algún servicio, de algo. Pero es un contraste completamente directo con lo que nos está presentando el Evangelio. Quiero robar un versículo de los que habló Alex Córdoba, el domingo pasado, que está en Hechos 13, versículo 48. Dice que la respuesta del sermón de Pablo y Bernabé fue que los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Y fíjate lo que está en rojo. Y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Acá no está diciendo que fueron persuadidos. Acá dice que hubo una respuesta genuina de parte del interlocutor. Pero creyeron. No fueron persuadidos. Ellos creyeron. Lo que decía al principio, la salvación es por fe. Es un regalo que Dios da a aquellos que Él ha escogido. La capacidad de creer en el mensaje de Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas reconocen mi voz. Y Lucas es muy cuidadoso al destacar eso. Y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. El llamado de Dios para nosotros de anunciar su evangelio no es a tratar de persuadir a las personas y obligarlas a traerlas a la iglesia, sino que es que aquellos que están destinados a la salvación puedan escuchar la voz del gran maestro, reconocerlo y acercarse a él. Pero esto es una misión tan sublime y tan gloriosa que fíjate que Pablo y Bernabé fueron capaces de dejar todo, literalmente todo. Bernabé tenía un campo, vendió el campo para seguir a Jesús, para anunciar este evangelio. Fueron capaces de todo. Y te pregunto nuevamente, ¿estamos dispuestos a tanto? La vida de la iglesia, queridos hermanos, ha sido fundada sobre la sangre de los mártires. Y lo vemos en el libro de Hechos. Lo vemos hoy día en lugares como Afganistán. Y el hermano Max nos contaba que en Afganistán los cristianos dijeron, ok, vamos a morir, los talibanes nos van a matar. ¿Y qué vamos a hacer? Nos escondemos. Arrancamos. No. Ellos se pararon y están yendo puerta a puerta a anunciarle lo mismo que Pablo y Bernabé estaban anunciando en Hechos 14, que la vida eterna es en Jesucristo. Han ido directo a la boca del lobo, sabiendo que muchos van a creer en Jesús, pero probablemente van a morir la mayoría de los cristianos. Pero ellos van a morir con la convicción de que tienen una vida eterna, que lo que tenemos acá en la tierra es pasajero y nada se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros más allá. Y esa ha sido la convicción que movió a todos los hermanos a través de la historia. Lo que movió a Pablo y Bernabé, a lo que movió a aquellos misioneros británicos que llegaron a estos lugares también anunciando el evangelio. Recordemos que esta escena de cuando dice que sacan a Pablo de la ciudad como si estuviera muerto, se parece mucho a lo que vivían nuestros hermanos evangélicos en la década del 50, 60 y para atrás, donde no tenían derecho a poder ser sepultados en el cementerio, porque eso no estaba permitido para personas que no fueran católicas romanas. Por eso en Santiago existe el famoso patio B, o patio de los disidentes, que era un lugar donde enterraban los cuerpos de aquellos cristianos protestantes como nosotros en aquella época. No nos olvidemos, si miramos el mapa de Punta Arenas, St. James fue fundada, nuestra capilla, que ahora está en remodelación, fue fundada en un lugar afuera de la ciudad, porque los lugares de religión protestante no estaban permitidos dentro de la ciudad. Así que literalmente St. James en su origen estaba afuera, en el campo. Por eso, si te pones a ver en un dron o desde el aire, la mayoría de las iglesias protestantes históricas de Punta Arenas están como en la misma línea, porque en el fondo ese era el límite de la ciudad. Mi idea Punta Arenas ha crecido y gracias a Dios eso nos sitúa en el centro de la ciudad, pero en su momento no podíamos estar dentro de la ciudad, estábamos afuera. Nuestra capilla de Valparaíso, en un cerro, vigilada
por un barco de la Armada Británica para que no nos fueran a quemar la capilla. El Evangelio, aquello que nosotros muchas veces lo tomamos con tanto relajo, se ha fundado sobre sangre de los mártires. Pero ¿sabes qué? La iglesia sí crece en la persecución. Lo estamos viendo acá en Hechos y lo hemos seguido viendo a lo largo de la historia. Mientras más nos persiguen, más crecemos. Ahora la pregunta que quizás nos podemos hacer, si es que Dios llamó a Pablo a esta misión, ¿se equivocó Dios? ¿Que Pablo termina apedreado, casi muerto afuera de esta ciudad? De ninguna manera. De ninguna manera. Mira, estamos hoy día, no tenemos un lugar físico, pero estás hoy día sentado frente a tu computador, tu teléfono, escuchando un mensaje bíblico porque creíste en Jesús. Porque crees en Jesús, porque alguien te predicó Jesús 2000 años después de lo que estamos viendo acá con Pablo. 2000 años aproximados. Dios no se equivocó, su misión se está cumpliendo. Dios está obrando, el Espíritu de Dios está obrando y nosotros estamos viendo este Espíritu obrar, como dice el nombre de esta serie. Y sabemos que Dios es soberano de nuestro destino y que nuestra vida está fundada en lo que se viene, no en lo de ahora. Históricamente, bíblicamente, jamás una sociedad, un gobierno ha velado por los intereses del reino de Dios, porque nuestro mundo no es terrenal, nuestro reino no es terrenal, nuestra ciudadanía no es de acá, pertenece a Dios. ¿Por qué nos aferramos tanto a querer confiar en un modelo económico, en un modelo político, si sabemos que como cristianos nuestra confianza está en Dios? Fíjate lo que viene ahora. Sin excusas para animar a la iglesia. El último punto. Te invito a ver en el versículo 20 en adelante. Dice que los hermanos rodearon al cuerpo de Pablo tendido en el piso afuera de la ciudad. Dice que Pablo se levantó y se fue a meter de nuevo a la ciudad y siguió con su misión. Versículo 21. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra. Pablo se levantó, estaba en Listra, se paró, volvió a entrar a Listra y se fue a Derbe, una ciudad que está a unos cuantos kilómetros de ahí, y aquí fue distinta la cosa. Fíjate, dice que aquí sí hicieron muchos discípulos, aquí sí pudieron predicar el evangelio. Fue todo mejor. Está registrado ahí, hubieron muchos discípulos. Y después, en el versículo 22, dice que los discípulos volvieron a Listra, a esta ciudad donde Pablo había sido apedreado, donde sí fueron a fortalecer, dice, fortalecer a los discípulos y los animaron a perseverar en la fe. O sea, vemos que en esta ciudad, a pesar de que apedrearon y que lo estaban tomando a ellos como dioses griegos, sí había pueblo de Dios, sí hubo personas que creyeron en el evangelio y que perseveraban en la fe en esa ciudad. Y fíjate, este versículo que tengo acá en pantalla no lo voy a sacar. Quiero que lo leas con calma, porque esto es un versículo crucial. Pablo se pudo haber ido a quejar a Listra. A ver, ¿dónde está el concilio de Listra? Ah, que hablar con el concilio. ¿Quién es el presidente del concilio? A ver, ¿dónde está el pastor de Listra? ¿Sabe qué? Me voy a salir del grupo de WhatsApp de la iglesia de Listra mejor. Me agarraron a piedrazo y nadie me defendió. No, esa no fue la actitud de Pablo. La actitud de Pablo fue completamente distinta. Él volvió a fortalecer a los discípulos y animarlos a perseverar en la fe, pero no con un mensaje de prosperidad. Acá no vino Pablo a decir, ¿sabes qué? Descubre el campeón que hay en ti. Libera tu potencial, saca lo mejor de ti. ¿Sabes qué? Tu casa te queda chica, no importa. Pacta con Dios, Dios te va a dar una casa aún más grande. Ofrenda tu auto porque tú te mereces una 4x4. No. Fíjate lo que dice Pablo.
Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. No suena una buena campaña de marketing, les aviso al tiro. Pero Pablo entendía que el centro del objetivo de su misión era el reino de Dios. No era su agenda personal, no eran sus intereses personales. Es más, fíjate estas palabras que yo puse ahí, está aquí en verde. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. ¿Acaso no son las mismas palabras que Jesús nos dijo cuando nos decía que vamos a pasar por aflicciones? ¿Acaso eso no es también una promesa bíblica? Nuestro reino no es de acá. El mundo odia a Dios. La Biblia misma dice que este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Por eso tanta corrupción. Y lo siento, pero como cristiano es necesario pasar por muchas dificultades para entrar al reino de Dios. Pero sabemos que lo que nos espera más allá es mucho más grande de lo que podemos pensar e imaginar. Pero es promesa de Dios. Y fíjate, con una promesa así, la iglesia no se detuvo. No se detuvo. Fíjate en los siguientes versículos, versículo 23 en adelante. Dice que en cada iglesia, se refiere a iglesias locales, porque muchas veces decimos, no, es que la iglesia es el grupo de creyentes a lo largo de toda la historia, y lo es. Pero aquí en Hechos, Lucas está diciendo que la iglesia también son comunidades locales. Y dice que en cada iglesia nombraron ancianos, lo que nosotros conocemos como el concilio. Nombraron ancianos y en oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Organizaron líderes para que siguiera avanzando la obra de Dios. No se detuvieron. Y eso es maravilloso. Fíjate. El versículo 27, para ir terminando ya. Pablo volvió a Antioquía, que fue el lugar donde partió su misión. Y dice que reunieron a la iglesia. Y dice que le rindieron cuenta y informaron de todo lo que Dios había hecho y lo hicieron con gozo. Me imagino a Pablo contándole que sí lo apedrearon, casi lo matan, pero el gozo de ver a Dios obrar era tan grande que no le importó. Informaron de lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pablo mostrando lo que Dios sí está haciendo. Hubiese sido súper fácil para Pablo quejarse. Pucha, me agarraron a piedrazo. Echo de menos mi cama. Tantas cosas. Pero su corazón estaba centrado en la obra de Dios y estaba viendo cómo Dios obraba. Hoy día no vemos los milagros de manera tan frecuente como lo era en esta época de la primera iglesia. Quizás tú nunca has visto un milagro. Quizás tu vida misma hoy día está pasando por una crisis de fe. Quizás ya no ves a Dios obrar y te estás conectando a los cultos para estar tranquilos con tu conciencia más que todo. A pesar de esta pandemia que trajo tanta destrucción al mundo completo, como iglesia no hemos podido seguir juntando por Zoom. Y una bendición, es maravilloso. Pero no poder compartir con nuestros hermanos, poder juntarnos y compartir de lo que Dios está haciendo, yo sé que nos está afectando de alguna u otra forma. Vivimos en una sociedad además donde cada día somos más ridiculizados por creer lo que creemos. Hoy día los proyectos de leyes y muchas cosas están abiertamente en contra de lo que Jesucristo nos enseña y de lo que la Biblia nos enseña. Pero no podemos esperar más de personas que no conocen a este Dios que estamos anunciando y que Pablo y Bernabé dieron su vida por anunciarlo. Pero ¿sabes qué? A pesar de todas estas cosas, déjame decirte que el Espíritu de Dios sí está obrando hoy. Dios está obrando aunque no lo podemos ver muchas veces. Dios ahora mismo está obrando en la vida de personas. Está obrando en tu vida, está obrando en mi vida. Aunque a veces no lo podemos ver.
Al leer este pasaje, al analizarlo profundamente, nos damos cuenta que sí necesitamos la iglesia. Pablo volvía a la iglesia, y la iglesia fue lo esencial para que el evangelio se siguiera desarrollando, para que los hermanos maduraran, crecieran y hicieran más discípulos. Necesitamos la iglesia, necesitamos estar unidos con aquellas personas que creen lo mismo que nosotros, que nos ayuden a levantar los brazos cuando estamos cansados. Y yo sé y tengo la certeza que ya nos vamos a poder volver a abrazar, ya nos vamos a poder volver a unir también en algún día a aquellos mártires que dieron su vida por el evangelio. Pero día a día nos tenemos que levantar en la mañana con la convicción de que el Espíritu de Dios sigue obrando en su iglesia. Los invito a orar. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver con esa convicción de Pablo, de Bernabé, de que tú estás obrando en tu iglesia, de que tú sí estás haciendo cosas, que tú estás ahí y muchos más tienen que ser añadidos a la iglesia. Que acá en Magallanes hay un pueblo tuyo, personas que en estos momentos te están odiando y te están rechazando porque no han escuchado tu llamado al arrepentimiento. Ayúdanos a ser esos agentes de cambio en esta región. Que tu pueblo pueda unirse, que pueda escuchar tu llamado, que podamos nosotros también recibirlos, acogerlos como iglesia y animarlos a seguir avanzando en la fe. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.